¿Existen bautismos fuera de la Iglesia Católica? La segunda definición de la cátedra de Pedro sobre fuera de la Iglesia no hay salvación viene del Papa Bonifacio VIII en la bula Unam Sanctam, Papa Bonifacio VIII, Unam Sanctam, 18 de noviembre de 1302, ex cátedra. Por apremio de la fe, estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia Católica, y la misma apostólica, y nosotros firmemente la creemos y simplemente la confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni remisión de los pecados. Ahora bien, someterse al romano pontífice lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda criatura humana. Esto significa infaliblemente que toda criatura humana debe estar sujeta al romano pontífice para la salvación. Obviamente esto no significa que uno debe estar sujeto a un antipapa para la salvación, que es lo que tenemos hoy. Significa que todos deben estar sujetos al papa verdadero, siempre y cuando tengamos uno. Pero ¿cómo se someten los niños al romano pontífice? Esta es una buena pregunta. Téngase en cuenta que el Papa Bonifacio VIII no declaró que toda criatura humana debe conocer al romano pontífice, sino que toda criatura humana debe estar sometida al romano pontífice. Los infantes se sujetan al romano pontífice por su bautismo en la única Iglesia de Cristo, de la cual el romano pontífice es la cabeza. Papa Pablo III, Concilio de Trento, cánones sobre el sacramento del bautismo. Canon 13. Si alguno dijere que los párvulos, por el hecho de no tener el acto de creer, no han de ser contados entre los fieles después de recibido el bautismo, y por tanto han de ser rebautizados cuando lleguen a la edad de discreción, o que más vale omitir su bautismo que no bautizarlos en sola fe de la Iglesia sin creer por acto propio, sea anatema. Es un dogma que los niños y otros son puestos bajo la autoridad de la Iglesia cuando entran a la verdadera Iglesia por la recepción del sacramento del bautismo. Papa Julio III, Concilio de Trento sobre los sacramentos del bautismo y de la penitencia, sesión 14, capítulo 2, ex cátedra. La Iglesia en nadie ejerce juicio que no haya antes entrado en ella misma por la puerta del bautismo, porque ¿qué me da a mí, dice el apóstol, de juzgar a los que están fuera? 1 Corintios 5:12. Otra cosa es de los domésticos de la fe, a los que Cristo Señor, por el lavatorio del bautismo, los hizo una vez miembros de su cuerpo. 1 Corintios 13:13. Por lo tanto, por su bautismo se someten al romano pontífice, porque el romano pontífice posee la suprema autoridad en la Iglesia. Primer Concilio Vaticano de Fide. Esto demuestra que el bautismo es en realidad el primer componente para determinar si una persona está sujeta o no al romano pontífice. Quien no haya sido bautizado, entonces no puede estar sujeto al romano pontífice, porque la Iglesia no ejerce juicio, es decir, jurisdicción, en nadie que no haya entrado a la Iglesia por el sacramento del bautismo. De Fide. No es posible, por siguiente, estar sujeto al romano pontífice sin haber recibido el sacramento del bautismo, porque la Iglesia y el romano pontífice no puede ejercer juicio, jurisdicción sobre una persona que no está bautizada, de Fide, Trento. Y porque no es posible estar sujeto al romano pontífice sin el sacramento del bautismo, no es posible salvarse sin el sacramento del bautismo, porque toda criatura humana debe estar sujeta al romano pontífice para la salvación. De Fide, Bonifacio VIII. Por lo tanto, la respuesta es no.
Un niño bautizado válidamente por herejes es católico, que es de fide, y está sujeto al romano pontífice, la Iglesia, también de fide, como resultado de ese bautismo. Esa persona bautizada en su infancia por herejes sigue siendo católico hasta que, después de alcanzar la edad de razón, él o ella adhiere obstinadamente a una herejía o pierde la fe en uno de los misterios esenciales. Esa es la enseñanza católica. Negar que una persona nacida de padres herejes, por ejemplo, nacida de padres falsos tradicionalistas herejes, como por ejemplo los partidarios obstinados de la Fraternidad San Pío X, o nacida de herejes del Novus Ordo, etc., y válidamente bautizada de niño se convierte en un católico y en uno de los fieles, es decir, que no está bautizado con certeza absoluta, sin haber presenciado el rito, es una herejía y contrario a la doctrina del Concilio de Trento. Pero ¿cómo sabemos que ese bautismo realizado por herejes fue válido? El Papa León XIII lo aclara en su encíclica Apostolicae Curre, el 13 de septiembre del año 1896. Cito: cuando alguien ha hecho seria y correctamente el uso de la forma y materia debidas, requisito para efectuar o conferir el sacramento, se considera que por ese mismo hecho hace lo que la Iglesia hace. Sobre este principio yace la doctrina de que un sacramento se confiere verdaderamente por el ministerio de alguien que es un hereje o no bautizado, provisto que se cumple el rito católico. Por otro lado, si el rito fue cambiado con la intención manifiesta de introducir otro rito no aprobado por la Iglesia y rechazando lo que la Iglesia hace y lo que por institución de Cristo pertenece a la naturaleza del sacramento, entonces queda claro que no solo es deficiente la intención necesaria para el sacramento, sino que la intención es adversa y destructiva para el sacramento. Vemos aquí que a pesar que León XIII está condenando las consagraciones anglicanas, se vale de la explicación de la intención cuando se confiere el sacramento del bautismo o cualquier otro. Esto está en perfecta consonancia con lo que enseña el Concilio de Florencia. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Exsultate Deo, 1439. Pero, en caso de necesidad, no solo puede bautizar el sacerdote o el diácono, sino también un laico y una mujer, hasta un pagano y hereje, con tal de que guarde la forma de la Iglesia y tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia. Por lo tanto, si una persona, después de haber visto estas declaraciones dogmáticas, sostiene que ningún bautismo en la secta Novus Ordo es válido, sin haber presenciado los ritos de cada uno de esos bautismos, es un hereje y está condenado por la Iglesia.